Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Luisa. Vamos a hacer ya su ropa, haremos la falda y las mangas y si nos da tiempo también los zapatos. Así que bueno, pues vamos a empezar. Por cierto, el rulito de pelo que hicimos ayer lo vamos a dejar ahí hasta que le coloquemos el pelo y así nos aseguramos de que se quede bien ricito. Hasta que nos haga falta lo vamos a dejar ahí. Entonces vamos a comenzar haciendo las mangas. Empezamos levantando 18 cadenas. Después de las 18 cadenas las cerramos en círculo y vamos a hacer 18 puntos bajos. Un punto en cada una de las cadenas que tenemos. Así, uno. Vamos a la siguiente que está aquí. 2 y ahí vamos haciendo los 18 alrededor. En la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el siguiente un aumento. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 2 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Ahora en la vuelta 3 y en la 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 24 que tenemos. En la vuelta número 5 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y una disminución. Y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 2 puntos bajos y una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. Ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 que tenemos. Después de esta vuelta ya cortamos la hebra, ahora la escondemos y tenemos que hacer 2 mangas iguales. Y se la colocamos a la muñeca. Esta de aquí sería la parte de arriba, la que va hacia el brazo. A ver, que se ha enredado aquí con el hilo, ahí. Se la colocamos a la muñeca. Así. Donde hemos empezado levantando las cadenas es la parte que va hacia arriba, la que vamos a coser. Entonces se la ponemos ahí y se lo vamos cosiendo alrededor. Vamos a tratar que esta parte donde se unen las cadenas, esta de aquí de la manga, se quede hacia abajo o hacia una esquinita donde no se ve. Y se la vamos a ir cosiendo así alrededor del bracito. No hace falta que se lo llevéis muy arriba, ¿vale? Ahí tal cual se lo pongáis, por ahí se lo vamos a coser. Vamos ahora a hacer el bordado rojo que lleva alrededor del cuello de su camisa. Yo se lo voy a hacer con hilo de bordar, que es más fino que el de tejer, pero bueno, se lo podéis hacer con el que queráis. Si tenéis de bordar o incluso de coser, si no tenéis de bordar, utilizar el de coser, porque queda más bonito que sea hilo fino que lo hagáis con uno grueso. Pero bueno, a vuestro gusto, como digo siempre. Entonces, vamos a empezar haciéndolo 2 filas por debajo del cambio de color. Lleva, mira, os lo voy a enseñar aquí. Lleva 2 filas de bordado, una arriba y otra abajo, entonces vamos a empezar por la de abajo porque es la que tiene el nudito. Y así ya se nos queda la hebra ahí colgando para luego hacer el lazo. Empezamos por abajo, así por la mitad, empiezo yo, y vamos yendo 2 puntos hacia adelante. Saltamos uno y vamos al siguiente. Ahí dejamos hebra larga para poder hacer luego el lacito. Y ahora volvemos un punto hacia atrás y salimos 2 hacia adelante, igual que antes. Y así vamos dejando marcada solamente rayita sí, rayita no. Hacemos lo mismo, volvemos uno hacia atrás y 2 hacia adelante. Y así es como vamos dejando marcada una sí y una no. Y vamos a hacer la vuelta completa. Os voy a enseñar que como lo hemos tejido en espiral, os enseño la espalda de esta muñeca, como lo hemos tejido en espiral se queda pues así, en escalerita. Entonces, según vayáis dando la vuelta y lleguéis aquí, os vais a dar cuenta de que luego la siguiente fila os toca por encima del color. Entonces, cuando lleguéis aquí, bajáis una fila y seguís por la fila de abajo
para que después aquí coincida bien, ¿vale? Si queréis lo miráis por este lado, o sea, una vez que lleguéis aquí lo miráis por el otro lado, seguís la fila en la que tengáis que bordar y ya os dais cuenta hasta qué fila tenéis que bajar. Una vez que lleguéis aquí a la mitad, vamos a hacer el último punto hacia atrás y nos pasamos a la parte de arriba, ¿vale? Todavía no cortamos la hebra ni hacemos el lacito. Nos pasamos ahí a la parte de arriba, ahí tenemos el último punto de la de abajo y ahora vamos haciendo aquí lo mismo, pero sin dejar para lazo. Aquí hacemos todo alrededor, damos un punto hacia atrás, dos hacia adelante y hacemos todo el borde igual que abajo. En el último punto de aquí, os lo digo para que no os liéis, porque a lo mejor, como veis que ya llegamos al final, hacemos lo mismo, un punto hacia atrás, dos hacia adelante, salimos por el mismo sitio y vamos a hacer aquí un punto más hacia atrás. Aunque este punto quede más grande, no pasa nada. Hacemos uno hacia atrás y ya salimos por esta esquinita de aquí para luego poder hacer el lazo. Así es como se queda. Y ahora con estas dos hebras de aquí le hacemos un lacito. Y ahí estaría finalizada la camisa. Vamos ahora con la falda. Vamos a comenzar con el color azul. Recordamos que llevaba color azul, lila y fucsia. Entonces empezamos con el azul y la falda la vamos a tejer en rondas para que luego los cambios de color por detrás se vean bien. Entonces vamos a empezar haciendo 40 cadenas. Ahora vamos a cerrar las cadenas en círculo, pero como vamos a tejer en rondas, las cerramos así. En la primera cadena hacemos un punto deslizado, así. Ahora hacemos una cadena y vamos a empezar a tejer en esta primera cadena de aquí donde nos hemos unido. En la vuelta número 1, esta sigue siendo vuelta número 1 porque todavía estamos con las cadenas, vamos a hacer un punto en cada punto de las 40 cadenas que tenemos. Acordaros de empezar en esta que nos hemos unido. Ahí tenemos una, dos. Una vez que hemos hecho los 40 puntos, para unirnos tenemos que saltar el punto deslizado con el que nos hemos unido antes, saltamos también la cadena y en el primer punto, que es este de aquí, de nuevo volvemos a hacer un deslizado y levantamos una cadena para comenzar a tejer. En la vuelta número 2 y en la 3 volvemos a hacer un punto en cada punto de los 40 que tenemos. Acordaros en la siguiente vuelta de uniros de esta manera y levantar una cadena y tejer en el primer punto donde nos hemos unido. Ahí. En la 2 y en la 3 un punto en cada punto de los 40. Ahora en la vuelta número 4 vamos a empezar a tejer haciendo medio punto alto. Entonces cuando nos vayamos a unir, nos unimos normal, con un punto deslizado, pero en vez de levantar una cadena para comenzar a tejer vamos a levantar dos, una y dos. Y así en la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo un medio punto alto, que lo hacemos aquí mismo donde nos hemos unido. Ahí está, un medio punto alto. Y en el siguiente punto hacemos un aumento de medio punto alto, que son dos medios puntos altos en un mismo punto. Y esto es lo que vamos a repetir alrededor de toda la vuelta. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto, lo repetimos un total de 20 veces, aquí ya tenemos una, nos faltan 19 y terminamos con un total de 60 puntos. Ahora desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 7 vamos a hacer un punto en cada punto de los 60 que tenemos, pero hacemos medio punto alto, entonces acordaros de levantar dos cadenas al inicio y nos seguimos uniendo de la misma manera porque estamos tejiendo en rondas. En la vuelta número 8 vamos a empezar haciendo dos medios puntos altos. Aquí hacemos el primero, en el siguiente hacemos otro y a continuación hacemos un aumento de medio punto alto. Y esto lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta, que son un total de 20 veces. Aquí ya tenemos una, nos faltan otras 19 y terminamos con un total de 80 puntos. Ahora desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 11 vamos a hacer los 80 medios puntos altos que tenemos, un punto en cada punto. Ahora en la vuelta número 12 vamos a cambiar ya al color lila, entonces el último punto de la vuelta 11 lo cerramos con el lila. Como es medio punto alto, por eso tengo 3 hebras ahí, las vamos a cerrar ya con el color lila y nos unimos de la misma manera. Saltamos el deslizado, saltamos las dos cadenas y en el punto
hacemos lo mismo, un deslizado, de nuevo 2 cadenas, y en esta vuelta vamos a hacer los 80 puntos que tenemos, pero con el color lila. Hacemos medio punto alto. En la vuelta número 13 vamos a volver a cambiar al color azul, entonces el último punto de la 12 lo cerramos con el color azul y nos vamos a volver a unir de la misma manera. Y en la vuelta número 13, lo que vamos a hacer son 80 puntos, pero puntos bajos. Entonces levantamos solamente una cadena, no levantamos dos. Y vamos a ir haciendo 80 puntos bajos en color azul. En la vuelta número 14 cambiamos al color fucsia, entonces el último punto de la 13 lo cerramos en color fucsia. Y ahora vamos a hacer en la 14 un punto en cada punto de los 80 que tenemos, también haciendo punto bajo. Nos unimos con un deslizado, levantamos una sola cadena porque es punto bajo y vamos haciendo un punto en cada punto de los 80 haciendo punto bajo. El último punto de la vuelta 14 lo cerramos con el color lila y ahora en la vuelta número 15 y en la número 16 vamos a hacer 80 medios puntos altos. Entonces cuando nos vamos a unir levantamos dos cadenas porque ahora vamos a hacer de nuevo medio punto alto y volvemos a empezar en este primer punto y hacemos en la 15 y en la 16 los 80 medios puntos altos que tenemos. El último punto de la vuelta número 16 lo vamos a cerrar en color fucsia y ahora en la vuelta número 17 vamos a hacer los 80 puntos que tenemos en color fucsia, pero hacemos punto bajo. Entonces, al unirnos con un deslizado levantamos solamente una cadena y vamos haciendo un punto en cada punto de los 80 que tenemos en color fucsia. El último punto de la vuelta número 17 la cerramos con el color azul y ahora en la vuelta número 18 vamos a hacer un punto en cada punto de los 80 que tenemos en color azul. Seguimos haciendo punto bajo. Ahora vamos a volver a cambiar al color lila, así que el último punto de la vuelta 18 lo cerramos con el lila y en la vuelta 19 ya vamos a volver a empezar a hacer medio punto alto. Entonces nos unimos y levantamos dos cadenas y vamos a hacer los 80 puntos que tenemos en medio punto alto en color lila. El último punto de la vuelta 19 lo cerramos en color azul y ahora desde la vuelta número 20 hasta la vuelta número 22 vamos a hacer los 80 puntos que tenemos haciendo medio punto alto. Entonces levantamos dos cadenas siempre al inicio y con el color azul vamos de la 20 a la 22 haciendo los 80 puntos que tenemos en medio punto alto. Después de la vuelta 22 ya cerramos y escondemos la hebra y así es como se queda la faldita de nuestra Luisa. Ya se la vamos a colocar. En la cintura queda bastante ajustada, pero así no se le está cayendo. Ahí está. Y ahí está nuestra Luisa ya casi vestida. Vamos entonces ahora a hacer sus zapatos. Vamos a comenzar por la suela. Entonces con el color marrón hacemos 8 cadenas y luego nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un aumento en la primera cadena, 5 puntos bajos, uno en cada cadena, 1, 2, 3, 4 y 5 y en la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos por el otro lado de las cadenas. Y en el último punto que nos queda hacemos un aumento. Y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 2 aumentos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. Luego de los 5 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos, un aumento en cada punto. 1, 2, 3 y 4
Después de los 4 aumentos vamos a hacer 5 puntos bajos, un punto en cada punto. Y ahora en los 2 últimos puntos que nos quedan vamos a hacer 2 aumentos. Y terminamos la vuelta con un total de 26 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación un aumento. Y volvemos a repetir un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto un punto bajo. Volvemos a repetir un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. De nuevo un aumento. En el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. En el siguiente punto un punto bajo, en el siguiente un aumento y en el último un punto bajo. Y terminamos con un total de 34 puntos. Ahora en el siguiente hacemos un punto deslizado, una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. Tenemos que hacer 4 suelas igual que esta, 2 para cada zapato. Una vez que tenemos ya las 4 suelas, vamos a unir de 2 en 2. Entonces vamos a dejar hacia el mismo lugar las esquinas del final, para que luego esto sea la parte de atrás del zapato y se vea bonito. Y vamos a poner enfrentadas las caras más feas. Nos quedamos con la cara bonita para nosotros. Entonces, estas dos así. Y lo que vamos a ir haciendo es pasar de un punto a otro, o sea, un punto de esta suela y un punto de la otra, nos vamos a unir con punto deslizado. Entonces traemos la hebra pasándola por las 2 suelas y ahora nos vamos al siguiente punto de esta suela y al siguiente punto de la otra, volvemos a tomar hebra y la pasamos por dentro. Vamos al siguiente punto de esta suela, al siguiente de la otra, tomamos la hebra y lo pasamos por las 2 suelas y por dentro de esta hebra que teníamos aquí. Y esto es lo que vamos haciendo alrededor, uniendo las 2 piezas. Cuando ya solamente os quede un trocito así, cortáis un pedacito de plástico si queréis para hacer más rígido el zapato y se lo insertáis por dentro y seguís terminando de cerrar. Así tenemos ya las 2 piezas unidas y la parte de arriba donde vamos a empezar a tejer es la que nos ha quedado la cadenita por aquí arriba, ¿vale? Por aquí no hay donde engancharse, entonces vamos a utilizar la que ha quedado con la cadenita por encima. Para hacer la parte del zapato vamos a empezar por la parte de delante, aquí teníamos el nudo, esta es la de detrás. Vamos a contar desde la mitad 9 puntos hacia la derecha, porque tenemos que hacer 18 en todo este frente, entonces para que nos queden bien centrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y nos vamos a unir solamente por la parte de la hebra de dentro. En vez de tomar la cadena completa, que tenemos aquí, cadena completa, vamos a tomar solamente la hebra de dentro. Y ahí nos vamos a unir con el color azul. Nos pasamos, hacemos una cadena y ahí donde nos hemos unido hacemos ya el primer punto. Tenemos que hacer 18 puntos bajos. Uno en cada una de las cadenas que tenemos por aquí. En la hebra de dentro. Cuando ya tenemos los 18 puntos vamos a hacer 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a tejer por la parte de dentro. Hacemos 9 disminuciones de punto alto. Entonces tomamos hebra, para quien no sepa, tomamos hebra, nos metemos en el primer punto, traemos hebra hacia nosotros y cerramos los 2 primeros. Volvemos a tomar hebra, vamos al siguiente punto, traemos y aquí cerramos 2 y los otros 3. Y ahí tenemos ya una disminución de punto alto. Vamos a repetir otra vez. Tomamos hebra, vamos al siguiente punto, traemos, tomamos hebra y la pasamos por los 2 primeros. Ahora tomamos hebra, vamos al siguiente punto, traemos hebra hacia nosotros, volvemos a tomar y la pasamos por los 2 primeros y luego por los otros 3.
Y así es como se hace la disminución de punto alto. Tenemos que hacer 9 en total. Al llegar al final hacemos de nuevo 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a empezar haciendo 2 disminuciones de punto alto. Aquí hacemos una. Y 2. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto normal. Y volvemos a hacer 2 disminuciones de punto alto. Ahí tenemos una. Y la otra. Y terminamos con un total de 5 puntos. Antes habíamos terminado con 9, ahora tenemos 5. Ahora nos vamos a pasar hacia el otro lado, así directamente hacia el punto del otro lado, aquí. Y ahí hacemos un punto bajo simple y ya se nos queda ahí la sandalia cerrada. Hacemos una cadena y ya podemos esconder la hebra, cortarla y esconder la hebra. Y ahora vamos a hacer la parte de detrás. Entonces, tenemos que sacar 9 puntos en la parte trasera. Vamos a contar desde la mitad 4 o 5 hacia el lateral. 1, 2, 3, 4. De un lado quedarán 4 y del otro quedarán 5. Pero bueno, más o menos ahí nos vamos a unir. Y vamos a hacer 9 puntos bajos. Aquí donde nos hemos unido hacemos el primero. Acordaros que nos unimos solamente en la hebra que está por la parte de dentro de la cadena. Al llegar al final hacemos una cadena, giramos el tejido, empezamos haciendo una disminución. Vamos a hacer disminución normal de punto bajo. Nos metemos en un punto, traemos hebra, nos metemos en el siguiente, traemos hebra y cerramos. Después de esa disminución vamos a hacer 5 puntos bajos. Y después de los 5 puntos bajos, en los 2 últimos que nos quedan, hacemos una disminución. Hacemos una cadena, giramos el tejido, empezamos haciendo una disminución. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 3 puntos bajos, en los 2 últimos puntos, hacemos una disminución. Hacemos una cadena, giramos el tejido, comenzamos de nuevo haciendo una disminución. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. Y en los 2 últimos puntos una disminución. Hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra y esconderla. Y ahora vamos a hacer la tira para atar el zapato. Entonces vamos a hacer 50 cadenas con el color negro. Después de tener las 50 cadenas, ahí ya cerráis y cortáis. Y lo vamos a unir en la parte de detrás de la suela. Vamos a tomar así la medida para que quede bien al medio, centradito. Y de esta parte de aquí lo vamos a unir aquí detrás. Lo podéis coser o pegar como más os guste. Y para colocárselo a Luisa, solamente pues se lo ponemos, le vamos a pasar estas 2 tiras. A ver si consigo que se vea en la cámara. Le vamos a pasar estas 2 tiras cruzadas así por delante. Las llevamos hacia detrás y ahí detrás le hacemos simplemente un nudo. Apretamos bien. Y ahí si queréis asegurárselo cosiendo o pegándoselo también, pues así queda el zapatito. Y tenemos que hacer otro igual. Y este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. A mí me falta hacer un zapatito, pero ya luego se lo hago. Nos vemos en el siguiente. Ya terminamos el proyecto haciendo su cara, el pelo y las pulseritas, que es lo que nos falta. Y nada, pues si os está gustando os agradezco muchísimo que me dejéis un like, que os suscribáis al canal, que es gratis, solo hay que darle al botón y ya está. Y me ayuda un montón a seguir aquí. Y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y así pues si compartís alguna foto de los proyectos que hacemos aquí en el canal, pues podéis etiquetarme y así lo veo, que me encanta. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!